Mientras que hablábamos ahorita de que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues habrá de realizar algunas acciones por acá, por estos rumbos del norte del país, el expresidente Felipe Calderón presume en Harvard la baja de violencia en Juárez. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa presumió en su cuenta de Twitter su estrategia anticrimen aplicada en Ciudad Juárez, con la cual consiguió, dijo, convertir a dicha demarcación en un lugar de progreso. A pesar de todos sus problemas, Ciudad Juárez es un lugar de progreso, aseguró en un artículo publicado en LA Policy Journal de Harvard. En el texto, Calderón hace un análisis de las causas por las que Ciudad Juárez era una demarcación con altos índices de violencia, pero luego detallar la estrategia que su gobierno implementó para combatir el crimen organizado. El exmandatario describió su estrategia en 3 acciones. La primera, enviar al Ejército y la Policía Federal para restaurar el orden público y proteger a la gente, con lo cual, mencionó, se contribuyó a una reducción de la violencia y el crimen. En la segunda, indicó que el gobierno apoyó a autoridades estatales y municipales para reconstruir sus instituciones en la aplicación de la ley, ya que ellos son constitucionalmente responsables de la seguridad de sus ciudadanos. Agencias federales, de verdad, destacó, solo apoyan a los estados en casos de urgencia. Finalmente expuso, como tercera medida, lanzó el programa Todos Somos Juárez, con el cual buscaba solucionar las raíces sociales de la inseguridad. Detalló que dicha medida contó con 3 características principales: la participación de la comunidad, un acercamiento holístico, comprensivo, así como la coordinación y corresponsabilidad entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. En la conclusión de su artículo, Felipe Calderón resaltó a Ciudad Juárez como una de las 10 primeras ciudades en México en materia de inversión extranjera directa y entre las primeras 15 en competitividad. Bueno, pues ahí hace mención el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en torno a lo que él considera fue un buen tino en la problemática de Ciudad Juárez. Sin embargo, bueno, pues esto va a ser también, y hay que mencionarlo así, va a ser objeto de críticas por sus declaraciones, porque todavía hay muchas versiones que dicen que en vez de disminuir la violencia con la llegada del ejército, se recrudeció y aumentó a niveles pues nunca antes vistos para la frontera. Eso también está dentro del análisis y la crítica hacia el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué esto? Porque miren, los índices de violencia en este momento, cuando ya no está el ejército, cuando ya no está la Policía Federal, aunque no han llegado a niveles de cero, se mantienen bajos en comparación al momento en que estaba el ejército. Entonces, bajo ese escenario, bajo esa perspectiva, pues no necesariamente significa que la participación del ejército y la participación de la Policía Federal hubieran disminuido índices, sino como que en un momento dado estuvieron en el momento del huracán, en lo más fuerte y más álgido de la violencia en Juárez. Y la verdad es que esto que hace el expresidente Felipe Calderón es muy al estilo foxiano, ¿no? Seguir presente en el escenario nacional e internacional a través de las redes sociales, algo que se le criticó bastante a Vicente Fox, que parecía que pues se deseaba seguir en los reflectores, y ahora lo hace Felipe Calderón, bueno, que se supone es un poco más cuerdo. El caso es que pues no, en realidad no puede presumir que Juárez descendió drásticamente en cuanto a sus niveles de violencia. Me parece que no alcanzó el tiempo o no se tomaron las medidas a tiempo. Si acaso ya al final del sexenio de Felipe Calderón comenzó a armar alguna estrategia que no logró consolidar como para mencionar que en determinado momento los índices delictivos bajaron. Acuérdese usted, aquella señora que encripó al propio presidente de la República, que tuvo que intervenir, Margarita, la esposa de Felipe Calderón, porque la gente le reclamaba en su propia cara a Felipe Calderón, pues que realmente no había hecho nada. Y mire, es tanta la oposición que hay, por ejemplo, en esta universidad de Harvard, para que Felipe Calderón dé casas, que hay un exagente fronterizo de la Unión Americana que está recabando firmas, ya lleva más de 13,000 firmas recabadas contra Felipe Calderón, porque desea obviamente que la gente de Estados Unidos participe en esta especie como de foros virtuales que él está haciendo para que rechacen al propio Felipe Calderón. Entonces hay una rotunda oposición en Estados Unidos. Este grupo de personas le cuestiona fuertemente al expresidente de la República, que realmente no hizo gran cosa para evitar la entrada de drogas hacia la Unión Americana, y ahí está el rechazo. Por eso es que me llama la atención que hoy pueda en determinado momento tratar de presumir a Juárez como un ejemplo de lo que realmente no sucedió. El talón de Aquiles de Felipe Calderón fue la inseguridad, fue la violencia, fue la muerte. Sin duda, y bueno, pues algo que no dejará mentir son las cifras, los números, las estadísticas.
con las que tienen las propias autoridades. Entonces, bueno, pues criticable el hecho de salir y hacer declaraciones en ese sentido cuando, bueno, pues en su momento, cuando visitó, por ejemplo, Ciudad Juárez, usted lo mencionaba, cuando los juarenses le reclamaban en torno a las cientos de muertes que se dieron en aquella fronteriza Ciudad Juárez, y que en su momento también, no lo podemos olvidar, el presidente de la República, bueno, pues aceptaba que esa guerra contra el narcotráfico que había emprendido junto con su gobierno, bueno, pues había dejado muchísimas muertes en el país, y específicamente en Juárez, porque vamos que Juárez fue uno de los puntos más golpeados por la inseguridad, por el narcotráfico. Entonces, salir ahora y decir como que rescaté Juárez, pues se antoja un tanto cuanto difícil, ¿no? Cuando la gente, los juarenses sufrieron tanto, el sector comercial, acuérdese la condición por la que atravesó el comercio de Juárez, en donde se encontraba usted un local continuo y otro, con que se rentaba o se vendía, con las cortinas de acero, donde, bueno, pues simple y sencillamente aquellos locales ya no estaban funcionando, algunos con los cristales ya rotos. Incluso el comercio en Juárez en un determinado momento se cayó. Hay que recordar que, bueno, pues fueron las ejecuciones, fueron las extorsiones telefónicas, aquello de las mordidas, en fin, muy golpeada Ciudad Juárez durante el sexenio de Felipe Calderón. Eso es innegable, y eso lo podemos ver, me parece, todos, no nada más los juarenses. Y una serie de vejaciones que también estuvieron presentes, excesos, bastantes excesos que hubo en la aplicación precisamente de estas políticas de intervención. Pero bueno, creo que en el pecado lleva la penitencia el expresidente de los mexicanos. Fue una política de gobierno muy criticada, pero muy criticada. Hoy la presume, hoy la resalta, y la verdad es que, pues de alguna manera, en la apreciación de la crítica, creo que tendrá su propio castigo. Hay cosas que pues se llevaron a cabo, creo que fue el ímpetu del momento, el esquema de gobierno que él consideró viable, la de el enfrentamiento y la confrontación contra los grupos del narcotráfico en la frontera. Él consideró que debía aplicarlo, lo hizo, lo llevó a cabo. Fue criticada esta política de gobierno, muy criticada desde diferentes esferas, incluyendo la de los derechos humanos. Pero bueno, pues ahí está hablando el expresidente de los mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Hay algo que tal vez valga la pena que se mencione en este momento, y es en el sentido de cómo se encuentra la seguridad nacional en este momento cuando no hay una política que le dé continuidad a lo que él propuso. Esto me parece que vale la pena reflexionarse antes de emitir un juicio, ya sea del expresidente de la República, porque él dice que gracias a su política logró disminuir los índices de violencia en Ciudad Juárez. Y ahora que no está su política, que no existe su política de gobierno en torno a la forma en que trató la problemática de Ciudad Juárez, de todas maneras el índice de violencia no es en los niveles en los que a él le tocó vivirlo. Y no está el ejército ni está la Policía Federal. Entonces, ¿qué le deja esto? ¿Qué reflexión lo lleva? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa interpretación? Debemos ser cautelosos. Yo hubiera querido que antes de poder emitir un juicio en torno a su participación con esa decisión de tipo gubernamental allá en Ciudad Juárez, que fuera muy preciso de observar cómo se encuentra Juárez en este momento sin la política de su gobierno, porque no vaya a ser que pareciera que lo que él está diciendo es contrario totalmente a la realidad que se vive en un Ciudad Juárez en este momento. Entonces, sí, ser cauteloso. Creo que finalmente se hizo lo que se pudo desde la posición en la que él se encontraba, que para unos no fue la mejor decisión. Bueno, pues sí, a lo mejor no lo fue. Impulsó proyectos de tipo social, pero que parecieron más la búsqueda de un populismo en cierto ámbito, que vino a beneficiar más al gobierno municipal que precisamente al gobierno federal, hay que aclararlo. Le invirtió a muchos proyectos como estimulando la convivencia social, y esto lo capitalizó quien en ese momento estaba representando la presidencia municipal, más que realmente crear un entorno de convivencia social y de una, vamos a decir,
prevención del delito desde una perspectiva, un enfoque netamente social. Entonces, como que fue lo que se pudo hacer en ese momento bajo la administración de Felipe Calderón, pero no necesariamente fue lo que tenía que hacerse. Pero además, mucho menos, Israel, es políticamente incorrecto que asuma una postura de querer presumir a Juárez como parte de un municipio rescatado de la violencia, porque ¿dónde queda entonces el dolor de decenas de familias enlutadas por la ejecución de, pues ahora sí que de decenas también de hombres ejecutados, de mujeres desaparecidas, de empresarios y comerciantes secuestrados y extorsionados? Entonces, me parece que es totalmente improcedente lo que acaba de hacer el expresidente de la República, Felipe Calderón, al tratar de poner a Ciudad Juárez como un ejemplo. Faltó mucho por hacer por Ciudad Juárez. Intentó armar una estrategia de último momento, la cual, reitero, no consolidó, mucho menos como para que quiera vanagloriarse de haber hecho o tenido un resultado extraordinario. Incongruente, contradictoria completamente la declaración, y así como usted bien lo refiere, hasta cierto grado de ofensiva para quienes padecen del dolor. Y esto me hace reflexionar o citar aquella frase que dice que lo que vayas a decir no sea más bello que el silencio. Entonces, bueno, me parece que cabe perfecto porque, bueno, esto dicho, esto expresado por el exmandatario federal, bueno, pues me parece que en la conciencia o en la realidad de cada uno de los mexicanos, sobre todo los juarenses, bueno, pues es completamente falso. Entonces, la mentira me parece que lastima y, bueno, pues esto finalmente, insisto, no es más bello que el silencio que pudo haber tenido el expresidente de la República. Sí, definitivamente, porque ahorita convoca la crítica, algo que ya estaba apagado, que en un momento dado ya se había cerrado un capítulo con estas declaraciones, pues en busca de tener una apreciación de la crítica, va a despertar los dragones de la crítica y pues vaya, a ver qué pasa.